La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor. Tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos, un ejemplar de este registro de tu revelación, Señor. Háblanos por favor, bendícenos y que nosotros podamos entender lo que quieres decirnos, Señor, y vivir lo que tú nos enseñas. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan, hermanos, que estamos con Cristo es suficiente. Es la serie de sermones, está basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Debo decirles que en Colosas sucedieron cosas interesantes. De hecho, en la historia de la teología se habla de la herejía de Colosas, así se menciona, la herejía de Colosas. Y se reconoce que a través de la historia, después de esto que leemos, después de ese tiempo, siguió esa herejía hasta nuestros días. La herejía de Colosas está vigente, está presente, está viva. Y por eso conviene que estudiemos esta palabra para nosotros identificar el error y vivir el cristianismo verdadero, ¿de acuerdo? Y por eso en esta carta el énfasis es Cristo suficiente. Lean conmigo el texto, lo estudiamos la semana pasada, el texto base de esta serie, pero hoy lo leemos también porque es como la base, el eslogan, es palabra de Dios por supuesto, pero sirve también como eso, como una declaración que es en lo que nos fundamos. ¿Me acompañan a leer Colosenses 2, 9 al 10? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Sí, Señor, háblanos, por favor. El sermón de hoy, hermanos, tiene este nombre: sobreviviendo entre cadeneros, defraudadores y zombies. Me introduzco de la siguiente manera. Nos basaremos en Colosenses 2, 16 al 23, pero me introduzco de esta manera en nuestra sociedad. Hay 3 personajes y un cuarto, que voy a decir hasta el final, el cuarto, que pueden hacer mucho daño a nuestra calidad de vida, si se lo permitimos, a nuestro estilo de vida, a nuestra bendición de vida. Pueden hacernos mucho daño. Los cadeneros de los antros, que tienen el poder de decidir que no tienes tú el nivel de entrar a su tugurio. Los defraudadores, que te meten miedo con una llamada, te preocupan y te pueden robar. Y los peores de todos son los zombies. Usted dice, esos no existen, pastor. Me canso que existen. Aquí habla de eso, Pablo. Los zombies, que si no te defiendes, te conviertes en uno de ellos. Y en el pasaje que hoy estudiamos, Pablo nos enseña cómo impedirles su maléfica misión. Busqué palabras feas y me acordé de maléfica. Si es una mala de Disney. Bueno, su maléfica misión. Leamos el pasaje, va a ver que va a encontrar usted. Ahí están los cadeneros. Ahí están los defraudadores. Ahí están los zombies. Y hay unos cuartos que no os voy a decir hasta el final. ¿De acuerdo? Leamos el texto. ¿De acuerdo? Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué hubo? ¿Vio usted a los zombies ahí? ¿Vio a los defraudadores? ¿Vio a los cadeneros de antro? No. Bueno, le voy a explicar dónde están. ¿De acuerdo? De eso se trata. Perdón. Pero sí están. Vamos directo al primero. Cuidado con los cadeneros. Este pasaje dice eso, cuidado con los cadeneros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Una vez más, Pablo ha seguido ese proceso en casi toda su carta, por lo menos en los últimos 2 pasajes, 2 sermones. Pablo ha seguido este modelo. Hace una advertencia, luego dice cuál es el peligro, en este caso es doble, y luego da una salvación o una conclusión correcta. Lo hace 2 veces aquí en este pasaje, en realidad 3, y lo ha hecho ya en el sermón anterior, también siguió ese proceso. Una advertencia, señala el problema y luego da la solución. Vayamos entonces ahora a la advertencia. Dice aquí, esta es la advertencia. Por tanto, nadie os juzgue. Esta es la advertencia. Nadie os juzgue. La palabra que se traduce a nuestro castellano, nuestra versión de la Biblia, juzgue, significa en el idioma griego evaluar, preferir, distinguir, discriminar, incluso acusar y condenar. Eso significa esta palabra que se traduce aquí, juzgue. Es una palabra que tiene que ver con eso, con una persona que evalúa, analiza si llena los requisitos, si no llena los requisitos, si es apta para entrar o no es apta para entrar. Y es aquí donde en esta advertencia donde yo encuentro razón para ponerle a este punto cuidado con los cadeneros. Si usted no sabe qué es eso, le diré, son unos personajes que hay en nuestra sociedad en relación a los antros. Dicen algunos que están en peligro de extinción porque durante la pandemia pues los antros dejaron de funcionar y entonces estos personajes, este empleo dejó de hacerse, pero parece que está resucitando. Pero de cualquier manera, para los que no saben, les enseño. Yo tampoco nunca he ido a un antro, soy muy viejo, yo iba a discotecas. ¿Cuántos son de los míos que no iban a antros sino a discotecas? Que antro se añadía a la palabra antro de mala muerte, ¿sí o no? Siempre. Nadie decía antro, todos decían de mala muerte. Pero en nuestra época no había cadenero. ¿Qué es? Les cuento. En México se llama cadeneros a unos personajes muy especiales en los antros. Son guardias, pero guardias muy sofisticados que están en la puerta de un antro y tienen el derecho plenipotenciario de decidir quién entra y quién no entra al antro. Y bueno, es que hasta entre perros hay razas, entre antros hay niveles. O sea, hay niveles donde pasa cualquiera y hay niveles en donde solo cierta clase de personas. Y estos cadeneros son los que deciden eso. Toman en cuenta el aspecto de los aspirantes, y me refiero a su físico, si están guapos o no guapos según ellos, su ropa, si tienen mucha o poca y qué clase de ropa tienen, su cartera, cuando preguntan por la credencial de tu edad, no les importa tu edad, les importa tu cartera, sus accesorios. Y los mejores cadeneros incluso tienen una habilidad psicológica para leer en el rostro y la actitud de los postulantes su actitud o su vulnerabilidad para lo que adentro se les ofrece. ¿No es eso lo que hacen los herejes que Pablo señala aquí? Son cadeneros. Esto es precisamente lo que los herejes de Colosas pretendían hacer con los sencillos discípulos de la iglesia. Pretendían ser cadeneros que decidían los parámetros por los que un ser humano podía entrar o no entrar a la vida eterna. Para poder entrar esto, y eran eso, evaluadores. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie los juzgue, que nadie los evalúe, que nadie los discrimine, que nadie les ponga parámetros con los cuales va a decidir si van a entrar o no van a entrar a la vida cristiana. No se dejen, son cadeneros. Ya me lo creyó ya, porque al principio está loco ¿cómo habla Pablo de cadeneros si no había cadenas ni siquiera en aquella época? Bueno, aquí están, mire, por eso Pablo dice, no se dejen. Leamos esta parte del pasaje en otras versiones, o la frasecita esa en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, no permitan que nadie los condene. La Biblia latinoamericana dice que nadie se constituya en vuestro juez. Y la traducción del lenguaje actual dice que nadie los critique. Y sí, pude haber puesto más versiones, pero en todas tiene que ver con eso: evaluación, crítica, discriminación, establecimiento de reglas, etcétera, etcétera. Esa es la advertencia de Pablo. Vamos a los problemas que él ve. El primer problema, el ascetismo. He aquí el primer problema, el ascetismo de vida monasterial. Esa es la idea aquí. Dice Pablo que nadie os juzgue, evalúe, critique, ponga reglas, se haga vuestro juez. Y lo dice, en comida o en bebida. Uno de los parámetros que estos cadeneros espirituales pretendían usar para evaluar a los creyentes y para dominarlos, por supuesto, era el asunto de la mortificación del cuerpo. Pablo dice solamente 2 cosas, en bebida y comida, pero eso implica muchas más cosas que había en aquella época. Esto tenía que ver con la intención de purificar el espíritu. Ellos decían eso, purificar el espíritu mediante estrictas reglas dietéticas y en general absteniéndose de placeres para someter a la carne.
Que algo se te antoja es pecado. Si se te antoja es pecado. Si te gusta mucho y le disfrutas mucho es pecado. Estás gozando demasiado. ¿Captan la idea? Pretendían regresar a las regulaciones del Antiguo Testamento respecto a los alimentos puros e impuros, pero los hicieron más intensos. Oiga, y es que sí hay en la Biblia reglamentos, cosas, porque debe saber usted esto, lo hemos hablado en algún otro sermón, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando nos referimos a la ley, en realidad nos referimos a diferentes cosas. En la Biblia hay muchas leyes y muchos tipos de leyes. Hay leyes espirituales que hablan de nuestra relación con Dios, esas seguimos hasta la fecha, esas son eternas, esas no cambian, pero hay leyes sociales. ¿Sabe usted que había leyes con respecto a la herencia a los primogénitos o los que no son primogénitos? Hay leyes en cuanto a si tu vaca se salía de tu corral y se iba al corral del vecino y si el vecino tenía derecho a matarla o no. ¿Sabes que hay leyes sobre eso? ¿Nunca has leído el Antiguo Testamento? Hay leyes sobre eso. Y si accidentalmente alguien por accidente mataba a una persona, no era lo mismo que si la mataba en un pleito. Hay leyes sobre eso. Leyes penales, leyes civiles, leyes administrativas, leyes higiénicas. Si tienes una hinchazón en el brazo y está blanca y el cabello alrededor también está blanco, ve con el sacerdote. Y hay en Levítico 25 hay toda una larga lista, si será 25, donde sea, hay una lista de cosas que el sacerdote debía ver con respecto a esa mancha, si tenía así, si tenía acá, si estaba abultado, si estaba hacia abajo. Leyes médicas, higiénicas. Por eso Dios decía a los hebreos que no comieran carne de puerco, que es inmunda, porque por Dios, pues los puercos pues se llaman puercos. O sea, también se llaman marranos, también se llaman cochinos, ¿no? Evidentemente tenía mayores posibilidades de contraer enfermedades y demás. El día de hoy es peligrosa esa carne, hay que cocerla muy bien, ¿no es cierto? Pero usted no se priva de unos tacos al pastor, pero por nada del mundo. Ya les he dicho, yo siempre que me gusta ir a las taquerías de esas, porque ahí todo el mundo dice, yo quiero al pastor, yo también quiero al pastor. Hasta un desconocido que anda por ahí dice, yo quiero al pastor. Y yo, gracias, muchas gracias. Gente conoce. Estoy bromeando, por supuesto, no estoy tan mal en mi cariño de mi esposa, de mis hijos y de ustedes. No necesito que alguien me diga que me quiere, pero digo lo más de broma. Oigan, sí había leyes, pero estos las habían elevado a asunto como si fueran leyes espirituales y a través de ellas querían dominar a los demás. Evidentemente ignoraban por completo las enseñanzas del Señor y se basaban en sus preceptos prenósticos, o sea, más adelante serían gnósticos, y en las tradiciones judías. Leamos algo que dijo el Señor para cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses. Hacía tiempo que el Señor había dicho estas palabras, perdón. Lean conmigo Mateo 15, 11 y luego nos saltamos hasta el 17 y 18. Dice así el Señor Jesucristo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y le hace letrina excusado. ¿Estás de acuerdo? O sea, no entendían eso aquellos individuos. Y andaban haciendo distinción entre que si no hay gente el día de hoy que te dice eso. No comas eso, no comas camarones, no comas carne de puerco, no comas morcilla. ¿Cierto o no? Te dice la gente. Porque no entiende que hay leyes higiénicas, médicas, que no son leyes espirituales, que esas son eternas. No tenían noticia de la experiencia de Pedro. ¿Se acuerdan Pedro? Cuando el Señor quería que fuera a predicarle a Cornelio. Cornelio manda una comitiva para pedirle a Pedro que vaya y le anuncie el evangelio. Oiga, se puso de pechito. O sea, Cornelio no hubo que ir a conseguirlo y a ver si quería venir a la iglesia. Él mandó traer al predicador a su casa y tenía un montón de familia. Y lo puso a predicarle allá a toda su casa. Y por casa entiéndase sus familiares, sus criados y todos sus amigos. Y se convierten. Pero Pedro no fue así de, sí, que voy. No, hasta le confesó a Cornelio: tú sabes cuán oprobioso es para un judío venir a la casa de un gentil. Dios tuvo que convencerlo y lo convenció a través de una visión que tuvo un día. Un lienzo enorme que toda clase de animales, ni modo que no iban puercos, y había toda clase de animales. Había puercoespines, si usted quiere. Había de todo. Pavo al horno, tiro la pastora, tacos al pastor. Había todo tipo de animales ahí. Y que Dios le dijo a Pedro, ¿qué le dijo, hermanos? Mata y come, con todo respeto, preciosos veganos aquí presentes. Mata y come. Y él dijo, no, yo no puedo comer nada inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Tómala. No habían leído esto. Estos cadeneros espirituales no tenían noticia de eso. O sí tenían noticia, pero se hacían los oxisos. No tenían noticia de lo que pasó en el primer concilio de la iglesia cristiana.
La primera vez que se juntaron todos los teólogos de esa época, Hechos capítulo 15, para disertar sobre un conflicto teológico que existía, que era ¿los gentiles se convierten o no? ¿Los gentiles pueden ser discípulos de Jesucristo o tienen que primero hacerse judíos, circuncidarse, bautizarse y luego allá se aceptan a Cristo? ¿Cómo es la cosa? Se juntaron todos y Pedro contó su experiencia de lienzo y cómo Cornelio se convirtió y todo eso. Y ese concilio decidió enviarles una carta a los gentiles que decía que no les imponían ninguna dieta, que solo les pedían que no cometieran pecados como los paganos hacían. Y por eso ahí aparece ni fornicación, ni sangre, ni ahogado. Esta idea, sangre y ahogado, significa rituales idolátricos que se llevaban a cabo en aquella cultura. Pero dicen que no les imponemos ninguna otra cosa. Estos tipos estos cadeneros espirituales, estos cadeneros religiosos a los que Pablo está combatiendo, no tenían noticias de eso. ¿De dónde sacaron estos cadeneros sus ideas? La respuesta la tenemos en los pasajes anteriores que hemos leído, de los rudimentos del mundo y de sus filosofías y huecas sutilezas, es decir, de tradiciones populares, la superstición y las ideas del mundo de aquel tiempo, pero no de la palabra de Dios. Y no está mal que usted y yo hagamos dieta y tengamos dietas, por supuesto que no. Yo tengo dieta obligada. Yo ya les he contado que para mí comer en un restaurante es como ir a un campo minado, un campo lleno de minas. Pudiera ser que tiene gluten esa cosa y me dijeron que no tenía, y si tenía, tengo montones de accidentes, muy a menudo tengo accidentes y me siento mal. Y si siguiera comiendo eso, pues me pondría mucho más mal. Y claro que hay que abstenerse de cosas, por supuesto que sí, para estar sano. Pero elevar eso a un asunto espiritual, como que así me gano la salvación, eso es una insolencia, una insensatez. Por eso es que usted es vegetariano, está adelante, hermano. Usted tiene sus convicciones sobre eso y qué bueno que se cuide. El problema con el veganismo es lo siguiente, que el veganismo es una religión, es una filosofía. No se es vegano solamente porque se abstiene uno de ciertas comidas. No, el veganismo dice, yo jamás comeré mientras haya sufrido un ser vivo. No comen carne porque dicen, no voy a hacer sufrir a un ser viviente. Pero si Dios dijo, mata y come. Yo le digo a cualquier vegano, no veas el canal de National Geographic porque te vas a morir. Ahí van los licaones persiguiendo a un pobre venado y se lo comen mientras corre. Todavía no acaba de correr cuando ya le comieron media pierna, ¿no es cierto? Ahora dicen los zoólogos que ese animalito tiene un sistema en su cerebro, yo digo que Dios lo puso, que es tanto su adrenalina que se bloquea algo en su cerebro y que aparentemente no sufre. Es como si ¿cómo se dice eso? Cuando te inyectan para que no te duela, como si se anestesiara. Yo digo, Dios puso eso en los seres para evitar sufrimiento de más. Pero que me disculpen los que dicen, yo no jamás comeré si un ser vivo sufre. Y yo aquí con mi taco así de cochinita pibil. Le digo, pues ay, disculpa, camarada. Total, ya se murió ya no está sufriendo ya cuando... ¿De dónde sacaron estos? De sus rudimentos, ideas que hay en el mundo. Un día, saben que yo soy de Chihuahua, ¿qué quieren? Soy de Chihuahua, en mi tierra Chihuahua no hay más que nopales y liebres orejonas. Y entonces yo soy fanático de los cactus, tengo muchos cactus en casa, me gustan los cactus. Cuando van los niños allá a ver mis tortugas, salen todos espinados porque tengo cactus por todas partes. Y resulta que alguien me dijo que no es correcto tener cactus dentro de tu casa, según las leyes del Feng Shui. Y a mí el Feng Shui me suena a sashimi, me suena a, ¿cómo se llaman los rollos esos de sushi, surimi? Yo dije, pues tráigame 3 platos de una vez pero no, ya sé, es una filosofía, es una religiosidad que no se deben poner cactus. Pues, yo tengo cactus, ¿qué le vamos a hacer? Pero me salen con esos rudimentos del mundo, filosofías, huecas, sutilezas, y las elevan a nivel de espirituales. He aquí el segundo problema. El primer lugar entonces era el ascetismo. He aquí el segundo problema. Sigue diciendo Pablo, que no nos dejemos juzgar por comida y bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Otra arma de los cadeneros espirituales estos para sojuzgar a los hermanos era el legalismo. Igual que el ascetismo, se trataba de reglas y tradiciones religiosas que, como ya hemos dicho, eran elevadas a nivel de rituales meritorios. Enseñaban que guardar el sábado y celebrar algunas fiestas judías era indispensable para la salvación. ¿No te han dicho eso algún primo, pariente, vecino, amigo de aquí? O usted no guarda, ustedes están mal porque no guardan el sábado. ¿Por qué guardan el domingo? Si el domingo no se debe guardar, es el sábado. ¿No te han dicho eso alguien? Sabatista, adventista, del séptimo día, cosas así. Días de fiesta, cosas. La estrategia era clara. Ponían un peso sobre los creyentes para poder dominarlos. Así funciona esto.
Así funcionan los cadeneros. El legalismo siempre produce culpa y miedo. Y es una buena herramienta para los caciques que abusan del poder para su propio beneficio. Entonces, hay una advertencia: no se dejen juzgar, evaluar, discriminar. Hay dos problemas, el ascetismo y el legalismo. Y aquí la solución que Pablo les presenta: Cristo es suficiente y no hace falta ascetismo ni legalismo. Lean conmigo el versículo 17, ¿cómo dice? Todo lo cual, si está ahí, lo leen conmigo por favor, me adelantan, adelante, píquenle por favor. Ahí está abajo, ahí está, lo leen conmigo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Ay, disculpen si escuchó una conferencia usted por ahí que dice lo contrario. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Cristo es la clave, el parámetro y el centro del Antiguo Testamento. No se puede entender el Antiguo Testamento sin Cristo. No podemos. Cristo es la clave de todo conocimiento de la Biblia. Toda interpretación de la Biblia y toda predicación debe ser cristocéntrica absolutamente. Esta palabra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nos lo dice claramente. Leamos esta frase en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. La Nueva Traducción Viviente dice: todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Y dice sombra engañosa porque, oiga, sí, una sombra, tú puedes ver una sombra, pero no sabes si es de Juan o de Pascual, porque en la sombra no se ve la verruga de la nariz, ni el bigote. Solo se ve el bulto, y si los dos están flacos y altos, pues además las sombras se estiran cuando te mueves en cierta dirección, ¿no es cierto?, con respecto al sol. Así es que una sombra sí, no es perfecta, pero el cuerpo que da la sombra es perfecto. El contraste que Pablo establece es muy claro. Una cosa es la sombra de algo y otra cosa es ese algo. Está usted sentado en un parque esperando, yo que sé, a su enamorada, su enamorado, su esposo, su esposa, si es casado, su hijo que se fue hace tiempo y que no ha regresado, y usted está esperándolo, ansioso de que venga, y de pronto, como el sol está atrás de usted, de pronto usted ve una sombra que se estira, porque así son las sombras, ¿no? Y usted entiende que detrás de usted está parado, frente a su espalda, esa persona que está esperando. ¿Qué hace usted? Se tira a abrazar la sombra, por supuesto, ¿verdad? Y besa la sombra, y dice: sombra preciosa, qué linda que llegaste. ¿Hace usted eso? Si alguien hace eso está loco, ¿no? Que lo manden al psiquiatra. ¿Qué hace usted? Se voltea, le importa un comino la sombra, y usted abraza a la persona, porque el cuerpo de esa persona, lo que es esa persona, quién es esa persona, es lo importante. La sombra solamente le anticipó y le dijo que ya estaba ahí, que venía. Pero cuando ya está ahí el individuo, usted lo abraza, a él, a ella. ¿No está claro eso que está diciendo Pablo para darnos un ejemplo de lo que está pasando aquí? Los mandamientos del Antiguo Testamento, los rituales, las fiestas solemnes, todas ellas eran sombra de Cristo, eran señales proféticas, es decir, eran algo que anticipaba su llegada, su obra y su misión salvadora. Está claro que una religión basada en comer o no comer, una religión basada en comer o no comer ciertos alimentos, en guardar o no guardar ciertas fechas, por Dios, es una religión de sombras. No es una religión de realidad, es una religión de sombras. Y usted y yo no tenemos una religión de sombras. Usted y yo tenemos una fe basada en la realidad. Cristo es la clave para interpretar el Antiguo Testamento. Digan lo que digan otros. Les pongo un ejemplo. Estudiamos un pasaje del Antiguo Testamento. Este se mencionó recientemente en nuestra iglesia. El cordón de grana de Rahab, que puso colgando de su ventana cuando el pueblo hebreo conquistó la ciudad de Jericó. Estudiamos esa historia sin Cristo. Estudiamos esa historia sin saber nada de Cristo. Se las cuento cómo sonaría esa historia. Un pueblo llamado los hebreos decide robarle su ciudad y su tierra a una nación que llegó a esa ciudad y a esa tierra antes que ellos. Y para lograrlo mandan un grupo de investigadores y se hacen amigos de una ramera y hacen un trato con ella. Ella traiciona a su nación, traiciona a su rey, miente en 2 ocasiones, porque dice no están y sí estaban, se fueron por ahí y no se habían ido. Miente para sacar provecho de su trato, que no la maten. Y luego los hebreos se organizan y llevan a cabo un genocidio espantoso
porque matan hombres, mujeres y niños. Si había mujeres embarazadas, las mataron. Y les robaron su ciudad y su tierra. Y la mujer ramera que había hecho este trato con ellos salió beneficiada. No la mataron ni a ella ni a sus parientes. Así suena esa historia sin Cristo. Así suena. Por eso los inconversos, cuando leen el Antiguo Testamento, dicen que es un Dios malo, que permitió genocidios y demás, porque así suena esa historia. ¿Se las cuento con Cristo ahora? ¿Se las cuento con lo indispensable que se interprete el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no se puede interpretar solamente en su contexto histórico. También se debe interpretar en su contexto teológico, en lo que significaba. Y le explico cómo suena con Cristo. Dios escoge a un pueblo para a través de él anunciarnos que viene un Salvador, que nacerá justamente de esa misma raza. Y ese pueblo le da una misión. Y utiliza ese pueblo Dios para hacer juicio sobre los pueblos que han rechazado su verdad, que por cierto quieren exterminar al pueblo de Dios. Y ahí va el pueblo de Dios realizando su tarea y se encuentra con uno de esos pueblos que quiere exterminarlos a ellos. Dios ya los enjuició porque ellos rechazaron la verdad de Dios y adoran a ídolos. Y el plan que Dios les propone es que vayan un grupo de jóvenes, de espías. Ellos conocen a una mujer que sí tiene una mala profesión, es prostituta. Sin embargo, es sensible al Espíritu de Dios. Y ella entiende, este pueblo es el pueblo del verdadero Dios. Y yo quiero ser de ellos. Y en virtud de su decisión que ella toma, apoya el plan de Dios. Y no hace un trato con ellos, hace un pacto con ellos, que es muy distinto. Y el pacto se parece mucho a un pacto que acaban de realizar los hebreos. Cuando salieron de Egipto, pusieron sangre roja alrededor de sus puertas para simbolizar el perdón de Dios, la Pascua. Y con ellos establecen un pacto que se parece mucho, porque también es un listón rojo como la sangre, que por cierto también se parece a un pacto que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo establece cuando celebra la Santa Cena, y también usa el rojo, pero ahora en el vino. Rojo de la sangre del cordero, rojo del cordón de grana, el cordón grana rojo, y rojo del vino. En todos los casos representa la misma cosa, el perdón de Dios. Y este pueblo viene a Jericó y hace juicio contra ellos en nombre de Dios. Y para demostrar a Dios su gracia, y para demostrar que les había dado oportunidad de conversión a todos, eso se demuestra cuando una familia sí se convierte. Tan se convierte que en el Nuevo Testamento, cuando leemos la genealogía del Señor Jesucristo, el Salvador, Rahab aparece entre sus antepasados. Perdóneme, pero sin Cristo en el Antiguo Testamento no se entiende. Por eso los que leen el Antiguo Testamento sin Cristo no entienden nada y nos dicen que Dios esto y que Dios aquello. Pero cuando lo entiendes con Cristo es otra cosa. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Cómo de que no? El Antiguo Testamento es cristocéntrico y solo se puede entender con una clave espiritual teológica que es Cristo. Si no se pone a Cristo en el Antiguo Testamento, nadie entiende nada o entiende una cosa totalmente ajena. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Todo eso es sombra, no se entiende, sombra confusa, no se entiende, pero Cristo es el cuerpo de esa sombra. Y cuando Él está, Él es nuestra fe. Tú decides si te quedas en tus sombras o crees en el discipulado de Jesús. Así que creer en Cristo, entregarle nuestra vida y seguirle es vital y también es absolutamente suficiente. El problema con los cadeneros espirituales es que se enfocaban en las sombras de las profecías cuando éstas ya se habían cumplido. El asunto no es otra cosa que la típica estrategia de los caciques religiosos, que mientras más reglas pongan, más tienen de dónde agarrarse para dominar a los feligreses. Por eso Pablo nos dice: nadie os juzgue. No nos dejemos intimidar, no caigamos en la trampa de los cadeneros. ¿Está claro, hermanos? ¿Ya quedó claro quiénes son los cadeneros espirituales? Usan el ascetismo, el legalismo para querer evaluarnos, para querer juzgarnos, discriminarnos. Pero segundo personaje peligroso,
Cuidado con los defraudadores. Nadie os prive del premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No solamente se trata de cadeneros queriendo evaluar queriendo evaluarnos con sus parámetros a los demás creyentes. También se trata de defraudadores, porque lo que proponen no sirve, no ayuda a nadie, eso es fraude. Ese es el asunto, por eso le llamamos defraudadores. Leamos este pasaje en otras versiones y notemos lo grave del asunto. Léanlo conmigo para que lo pensemos bien. ¿Cómo dice esta versión, traducción del lenguaje actual? Dice así: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. ¿Qué hubo? ¿No son defraudadores? El problema que Pablo plantea aquí es el siguiente. Número uno, es triple. Número uno, la incongruencia de una hinchazón de la humildad. Oiga, se les había inflamado la humildad. ¿No es absurdo? Resulta que se sentían orgullosos de lo humilde que eran. ¿No es eso una incongruencia? O sea, humildad es humildad, compadre. Sentirte orgulloso de tu humildad no es humildad. Así funciona el legalismo siempre. Produce orgullo a los que creen que están cumpliendo con las demandas que ellos mismos han impuesto, como los fariseos que ayunaban y ponían cara de ayuno. Oh, estoy ayunando. Jesús les dice: no, cuando ayunes, pon cara de que no estás ayunando. Échate perfume, échate chapetitas. Que no te vea nadie que ayunas. No andes allá ayunando y con cara de ayuno para que digan que espiritual eres, porque entonces no es ayuno. Otro problema, la idolatría disfrazada de piedad. Oiga, rendían culto a los ángeles, rendían culto a la filosofía, rendían culto, según ellos, a conocimientos secretos que solo ellos tenían. Perdón. Y usted sabe que cualquiera que adora a lo que sea, exista o no exista, que no sea Dios, es idolatría, porque solo Dios debe ser adorado. Aquellos se enorgullecían de sus falsas experiencias espirituales, cuando en realidad eran idolatría vil. Y peor aún, se creían superiores a causa de eso. Era una idolatría disfrazada de piedad. Hay gente así, hermanos. Hay gente así. Les recomiendo un libro que se llama El despertar de la gracia, del hermano Charles Swindoll. Es el libro que lo lanzó a la fama él como escritor. Tiene otros libros muy buenos, pero El despertar de la gracia, es excelente. Su primer capítulo, es como tipo introducción, se llama ese capítulo: Hay asesinos que andan sueltos. Y luego hace una descripción de miembros de las iglesias. Dice: traen Biblia bajo el brazo, se visten muy bien, tienen cara de piedad. Cualquiera los nombraría diáconos, líderes, siervos o lo que sea. Ganarían cualquier votación por su actitud religiosa. Dice: pero son asesinos de la gracia. Y les encanta andar investigando a los demás y poniendo reglas y criticando a los que hacen esto y los que hacen aquello. Y usa textos bíblicos para describirlos. Porque sí, Pablo habla de unos que andan, dice Pablo, que espían nuestra libertad para condenarnos. Una idolatría disfrazada de piedad. Y un tercer problema, la vanidad de un misticismo pirata. Misticismo pirata. Decían tener revelaciones, visiones, experiencias sobrenaturales, y solo se trataba de su orgullo inflado de sus propias ideas. O sea, parecerían buenos cristianos, pero no eran más que falsos. La conclusión de Pablo respecto a esta gente y sus ideas es radical. Dice Pablo: no están conectados con Cristo. Dicen: no están nacidos de la cabeza, que es Cristo. Esto puede incluso hablar de inconversión. No estaban alineados con el Señor. Pablo dijo de ellos: sino haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, que al no estar conectados a la cabeza, que es Cristo, no se nutren del Señor, no se unen al cuerpo y no crecen. Es decir, son un fraude. Por eso les llamamos defraudadores. Lo opuesto de ellos sería esto, porque no es cierto que usted
seguramente conoce a personas con las que usted dice, lo que me diga voy a hacer lo contrario. Porque hay gente que siempre lo que dice está mal. No vueltes a ver a nadie, pero no tienes a alguien así que dice, no, lo que diga es al revés. Bueno, en esto ese era el caso. Por eso pongamos el texto al revés. Sí, haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nos nutrimos y nos unimos por las coyunturas y ligamentos, creciendo con el crecimiento que da Dios. Eso es lo que hacemos. Entonces, luego la solución o clave que Pablo plantea, hermanos, para evitar a estos defraudadores, es evitar ser privados de la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. Que nadie os prive, dice Pablo. No los permitamos, sigamos en el cuerpo de Cristo. En otros pasajes, en otro contexto, el apóstol Pablo habla de estas personas y les llama a los mutiladores del cuerpo. ¿Sabe por qué son mutiladores del cuerpo? Porque hay gente así, te mete ideas sobre legalismo, sobre ascetismo, o lo que sea. Al rato tú empiezas a pensar mal de tu iglesia y te sientes fuera de la iglesia, ya no asistes, te sientes mal, ya no te sientes parte, terminas yéndote tal vez a otro lugar. Y ese es el problema. Te desligas del cuerpo que nutriéndose por las coyunturas, todo eso que dice el pasaje, no lo hagas, permanece en la iglesia. Esa es la solución contra los defraudadores. ¿Saben a quién se parecen estos defraudadores? Al hijo mayor del padre amoroso. La parábola del hijo pródigo. Siempre pensamos en el hijo pródigo. Y la verdad es que el Señor Jesucristo contó esa parábola a los hermanos mayores, la contó a los judíos. Lo que quería el Señor es que entendieran los judíos su problema. Y el problema está en el hermano mayor. Porque el hijo pródigo sí, es una fechoría terrible, maldad pura. El tipo no merecía nada. Se va y lo malgasta. Le dijo a su papá, muérete, porque eso le dice un hijo a su padre cuando le dice, dame la herencia. Pues muérete, ¿no? Porque la herencia se da cuando uno se muere. Y se va y la malgasta. Pero regresa, se arrepiente. Y el hermano mayor, oiga, número 1, ¿no estaba asido a la cabeza de su casa? Su corazón no latía como el de su padre. Porque yo siempre me he preguntado si sabía dónde andaba su hermano, porque le dijo al padre, tu hijo que fue y gastó todo su dinero con mujer. Y no sé, dice, y entonces, si sabía dónde andaba, si sabía hasta en qué antro andaba, ¿por qué no fue por él? Bueno, suponiendo que no quería ir, no quería contaminarse, pero ya cuando regresa su hermano, ¿por qué no se goza con su padre? No, se enoja, no tenía el corazón de su padre, no estaba alineado con su padre. No estaba en la casa por amor a su padre, porque estaba alineado, no, estaba en la casa por conveniencia. De hecho, tenía orgullo, soberbia, como el de estos que estoy diciendo acá, porque su padre le dijo, entra hijo, pero aquí hay fiesta. Ni modo que el hijo pródigo, ya arrepentido se acabó todo el becerro gordo entero. Si se mató el becerro gordo, ¿cree usted que se lo comió todo el ex pródigo? Porque ya se había arrepentido, ¿verdad? ¿Cree usted que se acabó todo el becerro gordo? No, se comió, yo qué sé, un ribeye, una picaña, unos trozos de arrachera, molleja. Dios mío, cállese pastor, dice usted, ¿verdad? Pero no se iba a comer el becerro gordo entero, era para toda la casa. El hijo mayor pudo haber entrado, pero no, porque él tenía orgullo. No, a él le mataste el becerro gordo y a mí ni un chivito me has matado. Le veo el orgullo, le ve la soberbia. ¿Por qué estaba ahí? Por soberbia y orgullo, no por bondad, no porque amaba a su padre. Es más, la parábola tristemente se acaba y no hay temporada 2. No hay siguiente capítulo. Se acaba cuando el hijo mayor está fuera de la fiesta y adentro está el padre, los criados, el hijo pródigo haciendo fiesta y el hermano mayor afuera de la fiesta. Es una tragedia esa parábola. Al final nos quedamos usted y yo bien contentos con el hijo pródigo. No, la parábola tiene una tragedia. El hermano mayor está afuera. ¿Quién es el hermano mayor? El religioso, el legalista, el que se cree parte y no lo es. El que se disfraza de santidad pero está vacío por dentro. Hermano, éntrale a la fiesta del reino de los cielos y no permitas que los defraudadores de la religión te limiten eso y te lo impidan. Porque el legalismo impide la vida cristiana verdadera. Pablo les llama, les puse cadeneros espirituales, defraudadores, y creo que estos son los peores. Esta es la peor descripción de ellos. Son los mismos, son los mismos. Estos tres no son tres personajes, son el mismo. Pero así le llamaremos ahora, que es lo peor. Cuidado con los zombies. Pues si habéis muerto con, fíjese, si no hay zombies aquí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿No es esto zombieseses?
¿No es esto una onda zombie? Muertos, vivos. Eso se dice de los zombies, ¿no? The Walking Dead. Son muertos vivientes o vivientes muertos, o como usted quiera decirle. Y resulta que estos son así. Y dice Pablo, pues ¿cómo? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen. Tomen en cuenta eso. Todas esas cosas se destruyen con el uso, pasan de moda. Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no funcionan. En el pasaje anterior aprendimos, me refiero, el domingo pasado, aprendimos el significado del bautismo. Simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. Así que el problema era que algunos querían seguir vivos a los rudimentos del mundo. No habían muerto a los rudimentos del mundo, seguían vivos para el mundo, son zombies. Por lo tanto, estaban muertos en la fe. Hermanos míos, el legalismo es la trampa de querer parecer vivos estando muertos. Por eso llamo a esto, cuidado con los zombies. El legalismo es una manera de aparentar estar vivo en Cristo estando muerto. Siguiendo las sombras en lugar de seguir el cuerpo que da la sombra, que es Cristo. ¿No es eso ser algo así como zombies espirituales? En este caso no se llamarían The Walking Dead, se llamarían The Talking Dead. O sea, los muertos hablantes, porque como hablan los zombies religiosos, les encanta hablar y decir sus insensateces. Lo que Pablo dice es muy claro: los falsos maestros exageraban en sus prohibiciones legalistas y espiritualoides. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Esas las digo así porque así están escritas. En español no se nota tanto, pero en el idioma griego, así es como Pablo dice, es como exagerando Pablo, como haciendo lo ridículo que es. De hecho, dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y para manejar hay que tocar, y para gustar hay que tocar. Entonces esta palabra, ni aun toques, se refiere ni aun con la palma de los, ¿cómo se llama? La yema de los dedos. O sea, no es tocar. Esa palabra no es tocar. Es así como si dijéramos en español en nuestro tiempo, ni te acerques, ni pienses en eso. O sea, que exageraban en su idea. Significaba despreciar cualquier placer corporal, cualquier estilo de vida que no fuera ascetismo, y condenaban un simple roce de las yemas de los dedos. Ni siquiera toques eso, es pecado eso. Esto surgía de una actitud humana y carnal, no espiritual. No era espiritualidad, era carnalidad, que querían dominar a los demás con sus ideas y además pues hacerse ellos como los muy espirituales. Se trataba de ideas y rituales que con el tiempo pasarían de moda. Pablo dice que no permanecen. Podría tener algún valor en cuanto a fuerza de voluntad, disciplina, conocimiento, pero todo esto, dice Pablo, era absolutamente ineficiente ante el problema básico del ser humano. Ante el pecado, el legalismo no hace nada. No, señor. Lo más importante y grave de todo esto que Pablo dice es que el legalismo y el ascetismo y el espiritualismo pretencioso son absolutamente ineficaces. Ya he hablado yo aquí de eso, ¿no? ¿Sabe usted la historia de San Antonio? Me refiero, virgen y mártir, San Antonio, el que se pone de cabeza para conseguir novio. ¿Sabe usted que se han escrito libros, obras de teatro y pinturas? Dalí pintó, es famosísimo el cuadro de Dalí que se llama Las 4 tentaciones de San Antonio. Porque San Antonio confesó que tenía, en su aislamiento, se aisló durante décadas, se aisló absolutamente de la gente, no veía personas. Cuando alguien le llevaba de comer, no lo veía. Había un truco ahí para que no se vieran, porque quería aislarse, quería estar en absoluta santidad, en comunión con Dios. Pero ahí donde estaba, tenía tentaciones. ¿Sabe cuál era una de sus grandes tentaciones? Decía que por las noches lo visitaba una mujer desnuda, muy hermosa, y tenía que luchar contra eso para no pecar. El tipo estaba enfermo también psiquiátrico, que alucinaba cosas por su frustración y por su insensatez. Yo digo, ¿por qué no se bajaba del cerro? Se iba a la aldea, se conseguía una muchacha guapa, se casaba con ella y estaba satisfecho en plenitud. ¿Por qué tenía que andar soñando? Estaba peor eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es monstruoso eso. No, el legalismo no hace mejores a las personas, no, señor. Quien se somete a esa vida rigurosa,
Quienes someten a esa vida rigurosa no son mejores, no crecen, ni siquiera son parte del cuerpo de Cristo, dice Pablo, porque están desconectados de Él, que es la cabeza de la iglesia. Por eso esa onda del monje que se va a aislarse, no, si hay que estar en la iglesia. Al contrario, Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo que te huyes del mundo? No, aquí donde están todos, ahí eres santo. Como podemos ver, hermanos, estos problemas, los cadeneros, los defraudadores y los zombies, como podemos ver, librarse de estas ideas y del dominio de los maestros que las enseñan, era vital para los colosenses. Lo triste es que muchos cayeron en sus garras, y la verdad es que aunque la verdad siempre triunfa, el error, como el que estamos analizando, sigue vigente desde entonces hasta nuestros días. El día de hoy sigue habiendo ese problema. Por eso la enseñanza es importante para nosotros también. Caer en sus garras es peligroso y nocivo. Yo no escogí este texto, es el que seguía. No podemos saltarnos. Somos una iglesia que predica la palabra. No predicamos las ideas que se nos ocurren, no predicamos sermones temáticos sobre algo que se nos ocurre. No predicamos desde el punto de vista de la psicología o la moral o la filosofía. No, predicamos desde el punto de vista de la palabra. Esa es nuestra predicación, la palabra. Y aquí hay una palabra que tenemos que atender ustedes y yo. ¿Y qué dice? ¿Por qué nos advierte de este peligro? Creo que tiene que ver con lo siguiente. Hay aquí un desafío a disfrutar, es mi adolescencia, a disfrutar el premio de vivir para Dios. El texto dice así. Desde el pasaje anterior vemos a Pablo hacer una progresión de problemas cuando dice, y me refiero al texto anterior, me refiero al de la semana pasada. En la semana pasada Pablo nos dijo, nadie los engañe. Después, en este sermón de hoy, dice, nadie los juzgue. Y finalmente dice, nadie los condene. Y eso de nadie los condene significa nadie los descalifique, nadie los elimine. Nuestra versión 60 traduce, nadie os prive de vuestro premio. La verdad es que la palabra que está en español, en el griego, no habla de premio, pero sí habla de descalificación. Y tiene la idea, porque cuando alguien va en una carrera y lo descalifican, pues le evitan el premio. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? De eso habla Pablo. Como cuando nuestros marchistas en los Juegos Olímpicos son discriminados, porque hay discriminación en los Juegos Olímpicos también. Son discriminados porque van ganando, ¿se acuerdan? Había uno que lo discriminaron a 100 metros de llegar a la meta. ¿Cómo se llama? Le dieron una penalización más, creo que con 4 ya salen de la carrera y le evitaron ganar la medalla de oro. Y vimos a los otros que caminaban igual que él, igual levantaban los pies y le evitaron llegar al premio. Por eso nuestra versión traduce, nadie os prive de vuestro premio. Ahora, ¿qué es el premio? El premio es la maravillosa vida cristiana. Esa maravillosa vida cristiana que conviene vivirla antes que sufrir la religión legalista, aburrida, limitada, llena de culpa y sometida a los falsos apóstoles, chiveros y profetas piratas. ¿Se entiende falsos apóstoles, verdad? ¿Y se entiende profetas piratas? Chiveros, dice usted, ¿eso qué son? Sí, los chiveros. En Israel y en los países donde la cultura del pastoreo de ovejas está en sus raíces, en su ADN cultural. En esos lugares, las ovejas y el pastor son uno. Los pastores no usan herramientas para golpear a las ovejas. No, Señor, jamás. Se hacen amigos de ellas, se han hecho experimentos. Hay ahí en internet algunos ejemplos, que está un hato de ovejas, esos son de puercos, hay un rebaño de ovejas, y se para alguien y les llama, y hasta trae comida y ni lo pelan las ovejas. Y se para el pastor, y un gritito que haga, y todas vienen a él. No le tienen miedo, le tienen amor, lo siguen. Pues los chiveros, en la cultura de los chiveros, el chivero, ¿cómo dirige a las chivas? A pedradas y a varazos. ¿Sí me explico? Las chivas sí le tienen miedo. Hay chiveros en este mundo y hay pastores. ¿Seré yo, maestro? Usted lo puede evaluar. Para aplicar a nuestra vida las enseñanzas de este pasaje, repasemos rápidamente todo lo que nos ha dicho Dios y encontremos la enseñanza. Cuidado con los cadeneros. Hermanos míos, vivamos una vida cristocéntrica. Liberémonos de la culpa impuesta por el legalismo y la falsa espiritualidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por Dios. ¿No está claro eso, hermano?
No es lo que como, lo que no como, no son reglas, rituales. El problema es que en aquella época aquellos cadeneros y aquellos defraudadores y aquellos zombies agarraron cosas del Antiguo Testamento y querían implantarlas como rituales meritorios. El día de hoy también hay gente que se ha inventado que las mujeres no deben usar pantalón, que es pecado andar con pantalón, que deben traer velo, que los jóvenes no se deben dejar crecer el pelo, los greñudos no se van a ir al cielo, no eran en los cielos. Y yo conozco a algunos muy peinaditos que van para el infierno derechito. Pero hemos inventado cosas para mientras más reglas pongamos, más dominio tenemos sobre la gente. Que a usted le gusta andar así cortito, pues pélese usted todo lo que quiera. Que a él le gusta andar greñudo, pues ¿qué le hacemos? Ni modo que no le crezca el pelo. De hecho no se puso implantes, le creció solito. Y que los aretes de las mujeres, y que los pelos encrespados. Y hay gente que condena eso. Yo al revés, como que me gustaría decirle: Conchita, usted sale porque sale, pero échenos la mano, peínese por amor de Dios. Póngase chapetitas o algo, ¿no? Porque sale, pero hay cierto género de milagros que requiere. Ay, perdón, ya me callo, mejor estoy regándola toda. Pero sí estoy hablando claro, hermanos. Vivamos una vida cristocéntrica, no esa que sienten la culpa del legalismo. Entendamos que Cristo es la realidad de toda práctica, ritual, enseñanza y vivencia religiosa. Él es suficiente. Seamos pastores los unos de los otros, no cadeneros. No nos andemos cadeneando unos a otros. ¿Tú qué te pasa con ese vestido y con esos aretes y no sé qué? Y sí, ya lo dije, sí hay hermanas que traen, parece que es el columpio de una guacamaya de este lado y de un tucán del otro, ¿verdad? Hermana, se le fue el tucán, ¿dónde andará? ¿Es eso? ¿La salvación está en traer o no traer aretes grandes? ¿Está ahí la salvación? ¿Está ahí la salvación en que comas o no comas tal cosa, en que guardes el sábado? Hoy es sábado y mañana será sábado porque descansamos en Cristo todos los días. Eso significa el sábado. Igual que no matamos un cordero, no lo degollamos y no salpicamos a todos para experimentar salvación, porque el cordero verdadero ya murió por nosotros, que es Cristo. Igualmente no guardamos un día porque descansamos todos los días en sábado eterno por Cristo Jesús, porque el Antiguo Testamento es sombra, Cristo es la realidad. ¿No está claro eso? Pero hay gente que le encantan las reglas. ¿Saben ustedes cuántos son ustedes de discoteca? Ya me dijeron en este culto. ¿Cuántos son de mi época que no había antros, había discotecas? ¿No te echaban un ojo para ver cómo andabas, para si entrabas o no entrabas? ¿Qué creen? Descubrí que los estudiosos del fenómeno dicen que el éxito de los antros es el cadenero. Sí, señor. Porque las personas aspiran a ese estilo, a ese nivel. O sea, hay un antro muy fino acá, muy nice, donde pura gente acá, y tú logras entrar. No, hombre, entonces, si estoy guapo, si estoy chido, ya entré a ese antro, te subiste de nivel. Entonces a la gente le gusta merecer. Y dicen por ahí que esos cadeneros le dieron auge a los antros y les hicieron que el negocio funcionara, porque al ser humano le gusta eso, como lograr ciertos parámetros para merecer. Seamos pastores los unos de los otros, no cadeneros, por favor. En la iglesia de Jesucristo hay un solo parámetro: la fe. Ese es el único abolengo que hay en la iglesia de Cristo, la fe. No hay más que eso. Creer en Él. Eso es lo que te van a preguntar en el cielo. No hay razones para pensar que haya un tipo ahí en el cielo, un cadenero en el cielo preguntando cosas, no. Pero si queremos imaginarlo, ¿qué vas a fijarse en Dios? ¿En qué se fija para salvarnos? ¿Qué creemos? ¿Que aceptamos su sacrificio? ¿Que decimos sí a su oferta de salvación gratuita? Cuidado con los defraudadores. Dijimos en segundo lugar, hermanos, vivamos la consagración del discipulado, caminemos con Cristo. Ahí está el discipulado, ahí está la transformación, en que caminamos con Cristo. Liberémonos de la meritocracia. ¿Se entiende la meritocracia? Ya nos salvó, Él ya pagó, ya no tengo que hacer méritos para merecer la salvación, ya la recibí sin merecerla. Entendamos que nuestros esfuerzos son infructuosos, descansemos en su gracia. Él se encarga de transformarnos cada día. Seamos miembros de la iglesia, alentémonos los unos a los otros.
Los legalistas son pecadores empedernidos de closet. Se disfrazan de una cosa que no son. ¿Sabe usted que es interesante, pero los cadeneros tampoco entran al antro? Pues están en la puerta decidiendo quién entra y quién no. Jamás entran y se divierten. Tampoco los legalistas entran a la vida eterna ni a la fiesta de la salvación. Por eso el hermano mayor del hijo pródigo no entró a la fiesta. Y en tercer lugar, cuidado con los zombies. Les cuento, dicen los estudiosos que este asunto de los zombies está de moda. No solamente la serie de Walking Dead, sino otras series. Hay series para niños, hay juegos de video de zombies, hay películas, unas de chistosas, cómicas y otras serias sobre zombies. Cuando algunos de los aquí que somos ya viejos, estábamos más jóvenes, había películas de zombies también. Pero eran otros tipos de zombies, se les notaban la pintura y el catsup que les echaban, ¿no es cierto? Los de ahora son más, ¿cómo se dice? Más bien hechos. Mi esposa y yo fuimos a ¿cómo se llama? Estudios Universal allá en Estados Unidos, a ese parque de diversiones, y habían abierto recientemente un juego que era The Walking Dead, precisamente. Y en ese lugar, ese parque de diversiones, no es como en Disney. En Disney todos los personajes que salen en los juegos son robots. Se mueven, se nota que se mueven así. En este parque de Estudios Universal, pues son actores, porque justamente es de actores. Y entonces los que están ahí son actores reales. Y entonces en el juego ese de Walking Dead yo me sentía en la casa del terror de mi rancho, allá en mi pueblo, donde consiguen ahí un grupo de 20 chamacos latosos y los meten ahí y los disfrazan para que te espanten. Aquí no era exactamente así porque eran actores, pero y de pilón cuando entramos, iban entrando de grupitos, ahí en la fila de grupitos, y nos tocó ser los que no dejaron entrar ya. O sea, entró el grupo, o sea, que quedamos a mero adelante. Yo primero dije, qué suave, estamos adelante. No, hombre, ya quería cambiar el lugar a Eli. Pues ustedes para acá, por favor. Porque sí espantaban. Íbamos ahí por la ciudad, así como en esquinas, y salían zombies por aquí. Yo estaba viendo uno por ahí, de repente una mano básica. Sí me espanté. Confieso que oré. Sí espantaban, pues, porque estaba muy bien hecho el juego, ¿no? Eso trataba de espantar, riesgos. Pero detrás de nosotros venían unos alemanes, y supe que eran alemanes porque venían diciendo, suben, estrujan, bajan. Eran alemanes. Estaban diciendo algo del metro, el uno al otro. Sí, suben, estrujan, bajan. Así se dice metro en alemán, ¿no sabía usted? Suben, estrujan, bajan. Y ellos, unos peladotes, 2 metros o algo así, grandototes estaban. Y venían grite y grite, más que nosotros. Yo me sentí muy valiente. Dije, no, por lo menos estoy más chaparro, pero menos cobarde. Les iba a decir Hitler, pero no les dije así. Estoy bromeando, hermanos que vienen de Alemania. Aquí estoy haciendo bromas. No todos los alemanes querían en Hitler, por supuesto. Pero, oiga, dicen los que han estudiado el fenómeno de por qué hay tantas películas de zombies, que la razón es muy interesante. Es que los zombies nos representan a los seres humanos de este momento. Que la sociedad humana ahora somos como zombies. Les voy a decir algunas cosas en las que nos parecemos. Por ejemplo, los zombies pierden la capacidad de pensar y actuar por sí mismos y adoptan la mentalidad de horda. Son bola. ¿No ha visto usted mujeres destruyendo el Palacio Nacional y gritando cosas? ¿No ha visto usted el otro día un joven gay con la bandera multicolor? Se puso enfrente de la iglesia católica, porque es católico de corazón, a defender y a decirle a los demás, no destruyamos esto, no tenemos derecho. Casi lo matan. Y él era ¿cómo quiero decir? De la comunidad. Mentalidad de horda, incapacidad para pensar con sabiduría individualmente y decidir por mí mismo. Dicen los científicos, los zombies no tienen sentimientos ni emociones. Su única ambición es comer seres humanos. Y lo interesante es que particularmente, para los que no saben de zombiología, ¿saben qué es lo que particularmente comen los zombies? ¿Lo que más les gusta comer? ¿Quién sabe? Cerebros. O sea, aquello con lo que pensamos. ¿No les suena eso simbólico? ¿No les suena eso interesante? Bueno, a los estudiosos del caso sí les suena interesante. ¿No se parece todo esto a lo que causan las ideologías y lo que quieren hacer algunos gobiernos con el mundo?
convertirnos en zombies a todos. ¿Qué hacemos al respecto de esto? Porque esta fue la exhortación, cuidado con los zombies. Vivamos la vida cristiana, no la muramos por un concepto equivocado de Dios, porque el legalismo y el ascetismo tienen un concepto equivocado de Dios. Creen en un Dios diferente que el que creemos nosotros porque está en la Biblia. Liberémonos de la muerte, del legalismo y la falsa espiritualidad. Cristo es, lo otro es sombra. Entendamos que hemos muerto al mundo y sus rudimentos y hemos resucitado a una vida superior. No somos zombies usted y yo, no pensamos como horda usted y yo. Ahora mismo aquí usted tiene la libertad, trae su propia Biblia y tiene la libertad de analizar todo lo que yo estoy diciendo para que usted no se convierta en uno más de la horda Oreb. No somos horda, somos rebaño. Seguimos a un pastor que es Jesucristo. Ya dijimos que yo soy el copastor aquí. Y tenemos capacidad de pensar. Por eso en nuestra iglesia tenemos tantos estudios por todas partes y damos hermenéutica y exégesis, porque queremos que cada quien individualmente vivamos a Jesús. Y como vivimos a Jesús, entonces estamos unidos, no como horda insolente y no pensante, sino como rebaño sabio. Entendamos que hemos muerto al mundo y sus rudimentos y hemos restado una vida superior. No nos mueve las reglas inflexibles, ni las modas del mundo, ni los fenómenos sociales, ni las ideologías. Nos mueve la misericordia de Dios. Pablo dijo a los romanos, os ruego, ¿se acuerdan qué dijo Pablo? Os ruego por las tradiciones de nuestra iglesia, eso dijo. No. Os ruego por nuestra historia preciosa. No. Os ruego por nuestras leyes y nuestras tradiciones. No, ¿qué dijo Pablo? Os ruego ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Lo demás es sombra. Esto es verdad. Perdón que me emocione. Seamos gente que comparte vida. Y les dije que había un peligro más. Ya hablamos de los cadeneros, los defraudadores y los zombies. Hay uno más. Cuidado con los influencers con un mensaje vano. Sí, no todos son iguales, pero desgraciadamente los que tienen un mensaje bueno son minoría. Cuidado con los influencers con un mensaje vano. El problema de los influencers es que si les compras su personaje, porque lo que sale ahí no son eso, ellos no son eso. Los que los conocen saben que ellos no son eso que sale en su canal. Si les compras su personaje y su narrativa, toman decisiones por ti. Te dicen qué creer y qué dejar de creer. Te muestran una clase de vida ideal. Y todo está basado en los rudimentos del mundo. Dicen los que saben que los influencers son los nuevos cadeneros. Son los nuevos cadeneros. Y por eso, y porque están en la red, son más peligrosos. Algunos de ellos incluso se atreven a comentar la Biblia, la fe, la religiosidad, y tienen muchos bajo su dominio. Algunos comenzaron siendo personas que hablaban bien, un mensaje correcto, pero la fama empezó a crecer y crecer, y ahora están predicando quién sabe qué cosa. Si tú no sabes a qué me refiero con los influencers, no te preocupes, quiere decir que no estás bajo su influencia. Estoy seguro que la mayoría de los viejos no entendemos del todo esto. Muy a menudo son personas muy jóvenes, algunos son adolescentes, no han terminado ni la prepa y ganan más que algunos científicos que tienen 3 doctorados y que trabajan en diferentes lugares. Y estos jovencitos ganan mucho más que ellos, compartiendo su vida desde que se levantan y quién sé qué hacen. Y desgraciadamente hay muchas personas que los siguen como religión. Son los nuevos cadeneros. Que nadie nos engañe, que nadie nos juzgue, que nadie nos condene, ni nos descalifique, ni nos elimine, ni nos prive de la bendición de vivir a plenitud. Eso solo tiene derecho a hacerlo Jesús. Él sí tiene derecho a eliminarnos de lo que quiera, juzgarnos, evaluarnos, y ya lo hizo. Ya lo hizo aquí en su palabra. Y dijo muchas veces clarísimo, para que todo aquel que, ¿qué hermanos? Que cree en mí. Dijo, venid a mí todos los que ¿qué? Y yo los haré. O sea, ¿cuál es el parámetro para ir a Él? Que estés cansado y cargado, eso es el parámetro. Que reconozcas tu necesidad. ¿Y cuál es el otro parámetro? Que vayas a Él. Eso es. Todo lo demás es sombra. Él, que vayas a Él. Él es la clave. Que nadie nos engañe, que nadie nos juzgue, que nadie nos condene, ni nos califique, ni nos elimine, ni nos prive de la bendición de vivir a plenitud. Esto es lo que está en juego, la vida cristiana, nuestra forma de vida cristiana. Esto es lo que está en juego. No permitamos que nadie nos lo quite. Seamos felices y plenos. Ayer me decía mi esposa, estábamos ahí solitos,
románticos, viendo una serie coreana. No era The Walking Dead. Y mi esposa me dijo, soy feliz, tengo todo. ¿Cómo? Esa frase me dijiste, ¿verdad? Soy feliz, tengo todo. Yo dije, no, pues claro. Digo, para eso es el amor, no para hacerte sentir bien por lo menos un ratito o toda la vida. Y yo le dije, cierto. Y lo pasamos bien suave. Y no solamente somos felices porque los tenemos a ustedes. Porque tengo su palabra. Porque tengo 2 hijos que creen en Cristo. Porque mi hijo mayor, aunque no está asistiendo acá con nosotros, cree en Cristo. Se sabe hijo de Dios y defiende el cristianismo. Y tengo otro hijo que sí está viniendo con nosotros y que además sirve en una iglesia. Y tengo a ustedes, ¿qué más quiero? Eso es la vida cristiana. Y viene un legalista, viene un cadenero, viene un defraudador, viene un zombie y quiere ponerme reglas y quiere decirme que así es como se puede ser feliz. No, hombre, sáquese de aquí. Quítate de aquí, perro lanudo. ¿Se acuerdan de esa canción, hermanos? Quítate ya de aquí, perro lanudo. Déjame estar a solas con mi novio. Los jóvenes dicen, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Cuántos sabían esa preciosa canción, hermanos? Gracias, muchas gracias, público conocedor. Eso dígale usted, por favor, al cadenero ese, al defraudador ese, al zombie ese, dígale eso, quítate ya de aquí, perro lanudo. Experimentemos el premio de una vida plena, feliz, libre, hermosa, en contentamiento, que comparte el amor de Dios. Porque los que quieren afectar nuestro estilo de vida, nuestra vida plena en Cristo, oiga, le causarían mucho daño al cristianismo. Porque cuando usted y yo comenzamos a vivir de esa manera, damos un mal ejemplo de cristianismo. La gente entiende una cosa, de hecho por eso la gente critica el cristianismo. La gente cree que nuestra fe es religiosidad, es prohibición. Hay gente que dice, no, yo no me convierto porque ustedes prohíben fumar, prohíben beber alcohol, prohíben ir a antros. No prohibimos nada. A mí nadie me prohíbe ir a antros, No voy porque no necesito ir, porque estoy satisfecho con lo que tengo, que no necesito ir. Pero no voy porque esté prohibido, voy porque tengo placeres más grandes que ese. Que voy a que me evalúe un rufián ahí para que sepa si yo merezco entrar al cielo, que no voy a merecer entrar a su mugre tugurio. Y si él no me permite entrar es porque el tugurio no me merece a mí. ¿Me expliqué? Entonces no es prohibición, pero como vivimos la vida cristiana religiosa como si fuera prohibiciones, pues ¿qué cree? La gente del mundo no entiende el evangelio. ¿Ven lo grave que es el asunto? No lo permitamos, no lo permitamos. Vivamos a plenitud la vida cristiana. Ese es el premio que nadie nos debe impedir llegar a la meta. Vivamos a Cristo en el discipulado cristiano que nos produce una vida plena a pesar de dolores, a pesar de dificultades, a pesar de tragedias y fracasos. A pesar de eso seguimos adelante en plenitud, porque lo más importante que hay en la vida lo tenemos, Cristo en nosotros. Señor Santo, te pido que nos bendigas a todos nosotros y te pido que estas palabras de este estudio de tu palabra, Señor, trasciendan nuestro corazón, nos bendigan, nos transformen y nos hagan ser esos que necesitamos ser, Señor, para vivir a plenitud y para que otras personas te conozcan también. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Siga orando, hermano, siga orando. Y no le voy a pedir ahora que usted pase al frente ni haga nada especial. Solamente le pido, si usted ha estado viviendo legalismo, si usted ha estado viviendo religiosidad, si usted ha caído en la trampa de estos enemigos de la vida cristiana, dígale a Dios que lo libere de eso. Y tome usted la decisión de seguir a Cristo, su palabra, su verdad a plenitud y liberarse de estas cosas que tal vez en algún momento le enseñó a alguien en algún otro lugar o que usted mismo quiso aprender así. Dígale al Señor, no más con eso, y viva a Cristo, no las sombras, sino a Cristo en persona. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.